Buenas tardes. Tengo el honor de presentarles a don Javier Bray, conservador adjunto de pintura europea de los siglos XVII y XVIII en la National Gallery en Londres. El profesor Bray se graduó en Historia del Arte y Antropología Social en la University College en Londres y obtuvo un doctorado en arte por el Trinity College en Dublín, con una tesis sobre pintura española. Ha trabajado anteriormente en el Museo de Bellas Artes de Bilbao como conservador. Allí organizó varias exposiciones y últimamente, en el año 2002, es nombrado conservador adjunto de pintura europea del siglo XVII y XVIII en la National Gallery, como digo. En esta institución ha organizado varias exposiciones y quizá resaltar la última con el profesor Dawson Carr sobre Velázquez en el año 2006. La conferencia se llama El parangón español, el arte de pintar la escultura en el siglo de oro y tratará sobre la unión, la relación entre la escultura y la pintura. Es un tema que podemos ver en la exposición ahora mismo de Velázquez, que tienen el Cristo yacente de Gregorio Fernández, y que él está estudiando muy a fondo porque en el 2009 hará una exposición en la National Gallery sobre este tema. Muchas gracias. Gracias. Ay, perdón, se me olvidaba decir, la conferencia va a ser en español, aunque no es su idioma. Le queremos agradecer el esfuerzo. Gracias. Muchas gracias por tu presentación muy cariñosa y un placer de estar aquí en este auditorio, parece el Auditorio Nacional de España. No les voy a cantar ópera esta tarde, pero les voy a hablar de temas muy serios, que es el parangón español, el realismo en la escultura y la pintura del siglo de oro. Una pintura que siempre logra atraer mi atención cada vez que paseo por las mañanas en las salas dedicadas a la pintura española de la National Gallery de Londres es el San Francisco en meditación de Zurbarán. La escena está ambientada en una habitación en penumbra. Ahí un rayo de luz ilumina intensamente a un monje arrodillado, sumido en sus oraciones. Da la impresión que Zurbarán hubiera tallado la figura, extrayéndola del vacío que hay detrás de él. La austeridad de la composición, junto con la intensa sensación de realismo, la sensación de que el monje está arrodillado ahí mismo, ante nuestros propios ojos, y de que si permanecemos quietos, podríamos incluso llegar a oír su respiración, es lo que da a esta pintura esta tremenda potencia visual. Al acercarnos a la experiencia se le añade un componente táctil. El observador puede ver que el monje lleva puesto un hábito tejido toscamente y compuesto por retales de tela cosidos unos con otros. El hábito está raído a la altura del codo. En su brazo derecho ha aparecido un agujero. San Francisco tiene los nudillos blancos por la intensidad con la que entrelaza sus dedos en oración, a la vez que aprieta contra su pecho un cráneo humano. La cara de esta calavera parece estar mirándole con malicia. El hueco de los ojos mira directamente al propio rostro del monje, cuyos ojos aparecen escondidos en la sombra. Es el misterio que emana en el rostro del monje, oculto tras la capucha, lo que siempre ha cautivado mi imaginación. Parece estar tan presente físicamente en un espacio que podría bien ser una extensión de nuestro propio espacio, que uno tiene la impresión de que si nos inclinásemos hacia adelante lo suficiente, podríamos llegar a ver lo que hay bajo su capucha y a tocar su tosco hábito de tela. ¿Cómo logró Zurbarán pintar una imagen tan fascinante? Sabemos muy poco acerca de este cuadro, ni quién lo encargó, ni la fecha exacta en la que se pintó. Sin embargo, la mayoría de los historiadores del arte estarían de acuerdo en que fue la influencia del pintor italiano Caravaggio lo que hizo posible que Zurbarán creara esta obra maestra. Es más, a menudo nos encontramos en la literatura con la afirmación de que sin Caravaggio los artistas españoles no habrían logrado desarrollar ese estilo tan particular de realismo por el que hoy en día son tan conocidos.
La utilización por parte de Caravaggio de gente real como modelos y sus dramáticos efectos de iluminación cautivaron a toda Europa en los primeros años del siglo XVII. En España era posible encontrar obras suyas, tanto copias como la crucifixión de San Pedro en el Real Colegio del Patriarca de Valencia, como originales, como su espléndida crucifixión de San Andrés, traída desde Nápoles a Valladolid por el conde de Benavente en el año 1610. Obras como las anteriormente mencionadas tuvieron un impacto tremendo sobre pintores españoles, tales como Ribalta, Ribera, Maíno, Zurbarán y Velázquez, los cuales adaptaron en el particular estilo de Caravaggio, pero dándole su propio toque personal. Dicho esto, el tipo de realismo que aprecia, por ejemplo, en el San Francisco en Meditación de Zurbarán es, en mi opinión, esencialmente distinto a el de Caravaggio. Mientras que Caravaggio trató de componer un cuadro viviente, tableau vivant, como se dice en francés, lo más real posible, haciendo que sus modelos posaran y recrearan acontecimientos bíblicos, Zurbarán estaba mucho más preocupado por conseguir capturar y representar una realidad más real que la realidad misma, una hiperrealidad que difiere en todos los aspectos de la realidad escenificada que reflejaba Caravaggio en sus obras. En este contexto, creo que hay una expresión artística en España que resultó absolutamente crucial para el desarrollo de este tipo de hiperrealismo en la pintura. La expresión artística de la que estoy hablando es la escultura policromada. Aquí les muestro un ejemplo de escultura policromada. En concreto, este es un detalle de San Francisco de pie de Pedro de Mena, que se puede ver en la sacristía de la Catedral de Toledo. Muy mal expuesto, desafortunadamente está en una caja al fondo y muy mal iluminado. Pero algunos de los detalles del rostro, como las pestañas, la barba, algunos cabellos e incluso cada uno de los dientes han sido tallados y pintados con suma precisión. Uno incluso puede llegar a ver la trama del tejido de su burdo hábito, del mismo modo que se podía en el cuadro de Zurbarán. Estas esculturas únicamente revelan su pleno potencial cuando se las ve dentro del contexto para el que fueron concebidas, en pequeñas capillas iluminadas únicamente con velas, donde se pretendía que los fieles se aproximaran acercándose a ellas para poder tener la sensación de estar de verdad encontrándose con un santo y de ese modo realzar su experiencia espiritual. A pesar de que, en este ejemplo concreto, la escultura de Pedro de Mena se realizó aproximadamente 20 años después de que Zurbarán pintara su cuadro. Creo que resultan evidentes las similitudes en cuanto al estilo de realismo que emana de ambas obras. Si algunos de ustedes necesitan argumentos adicionales para convencerse, aquí les presento otra pintura sobre San Francisco, también de Zurbarán. Esta se encuentra en Lyon, en el Musée des Beaux-Arts. Además, este cuadro representa precisamente el mismo tema que la escultura de Pedro de Mena, que volvemos a ver aquí en sus 3 dimensiones de ángulos distintos. Según la leyenda, San Francisco, que llevaba muerto mucho tiempo, fue descubierto por el Papa Nicolás V en su tumba y en estado incorrupto. Y en su rostro se dibujaba una expresión de éxtasis. La esencia de la leyenda se halla en la presencia física del cuerpo de San Francisco. Asimismo, en mi opinión, Zurbarán estuvo fuertemente influenciado por las representaciones escultóricas de este tema. Así, y ya a pesar de que la versión de Pedro de Mena fue realizada con posterioridad a la pintura, hubo otras muchas esculturas anteriores a este cuadro que ya habían tratado este tema y que probablemente Zurbarán habría visto. En esta conferencia me gustaría exponer la hipótesis de que en la obra de los pintores españoles influyó notablemente
el que estuvieran familiarizados o incluso, en algunos casos, que tuvieran una implicación directa con el arte de la escultura. El término parangón, utilizado hoy en día para denotar comparación o semejanza, aquí hace referencia al debate que, iniciado en la época del Renacimiento, seguía habiendo en Italia en relación con la supuesta superioridad de la pintura frente a la escultura. En Italia se convirtió en un debate de carácter ideológico, mientras que en España la relación entre las dos formas artísticas fue bastante diferente. Así, espero lograr mostrarles hoy cómo durante este periodo, entre 1600 y 1650, estas dos disciplinas estaban en realidad íntimamente ligadas. Fruto de su colaboración, los escultores y los pintores lograron dar vida a las imágenes religiosas. Al hacerlo, crearon un estilo nuevo e inconfundible de realismo artístico que caracterizó a la pintura española del siglo de oro. De hecho, y como nos dijo Nuria, esta idea es la tesis sobre la que se sustenta la exposición que tendrá lugar en la National Gallery de Londres en el 2009 y que viajará después hasta Washington en 2010 y cuyo título a día de hoy es La búsqueda de la realidad. Aunque el arte de la policromía no es exclusivo de España, sí que es cierto que es una disciplina fuertemente enraizada en este país. Como todos ustedes seguramente sabrán, es un arte vivo, pues todavía hoy en día se practica muchísimo en las ciudades como Sevilla y Granada, pudiéndose además ver en las calles de numerosas localidades de la geografía española durante la Semana Santa. Y aquí os enseño un ejemplo en la Semana Santa de León, donde están llevando el Cristo de un autor del 18. Sin embargo, resulta interesante recordar que se trata de una técnica que hoy en día, lo de pintar una escultura, los historiadores del arte en gran medida pasan por alto. En mi opinión, la razón proviene del hecho de que hay una línea fina, pero a la vez nítida entre, por un lado, aquellas piezas que fueron realizadas como obras de arte por artistas que en su tiempo gozaban de reconocido prestigio, como Pedro de Meno, que acabamos de ver, y por el otro lado, aquellas piezas que fueron concebidas para darles un uso más popular, como sucedió con el Cristo de Burgos, que pueden ver en esta diapositiva. Por debajo de esta escultura extraordinaria hay un esqueleto de madera que fue cubierto con la piel de un animal y que milagrosamente suda sangre todos los viernes a las 4 de la tarde. En la cabeza tiene pelo real, humano, y son estas esculturas que inspiran una veneración más orientada al culto. Creo que ustedes mismos pueden darse cuenta de que de ellas emana una sensación de realismo muy distinto de la que se caracteriza, por ejemplo, en el San Francisco de Pedro de Mena. En esta conferencia me gustaría centrarme en la escultura que se enmarca dentro de la primera de las categorías mencionadas, es decir, aquellas obras realizadas por artistas de renombre de la época. Los artistas que las realizaron fundamentalmente durante la primera mitad del siglo XVII trabajaban sobre todo en Sevilla, aunque también había otros centros artísticos donde florecía esta disciplina, como Granada, Málaga, Murcia, Valladolid y Madrid. La producción de estas imágenes religiosas, pues se trata exclusivamente de obras de temática religiosa. Lo siento, pero no habrá una Venus desnuda policromada en esta conferencia. Esta producción estaba gobernada por gremios y en particular por el gremio de los carpinteros para los escultores y por el gremio de los pintores para los pintores. Los escultores tallaban la escultura y la cubrían de un yeso blanco. Sin embargo, les estaba totalmente prohibido pintar la escultura ellos mismos. Esto estaba reservado para un pintor que tuviera una formación específica y que era comúnmente
conocido como pintor de imaginería. El título pintor de imaginería aparece en casi todas las cartas de exámenes concedidas a los pintores que superaban un examen ante el gremio de los pintores. Lejos de ser una rama artística de ninguna clase, el arte de la pintura de esculturas gozaba de un enorme respeto y reconocimiento, y muchos de los más destacados pintores de la época, particularmente Zurbarán, Velázquez, Alonso Cano y Valdés Leán, tenían la titulación necesaria para ejercer el oficio. Ha sido solo hace unos pocos años, por ejemplo, que se ha demostrado la relación que Zurbarán tenía con la escultura, y ha sido posible gracias a un contrato descubierto recientemente. En 1624, Zurbarán recibe el encargo del convento de los mercedarios de Azuraya, cerca de Llerena, en la provincia de Badajoz. Y aquí cito textualmente este contrato: de hacer un Cristo del natural, de 2 barras de alto, de madera y embarnizado de encarnación mate, y la cruz labrada con cáscara, todo hecho y acabado con toda perfección para el día del Señor San Francisco. Aunque a día de hoy se desconoce el paradero de la escultura de Zurbarán de la crucifixión, es fascinante saber que también él habría recibido este tipo de formación, más aún teniendo en cuenta el fuerte carácter escultórico que distingue a su pintura. Lo que estoy mostrando aquí es la pintura de Zurbarán titulada San Lucas como pintor, que veis ahí abajo, ante el Cristo en la cruz. Pertenece aquí a la colección del Museo del Prado. Esta obra pone claramente de relieve esta interacción entre la pintura y la escultura, así como el ilusionismo que, aunque de modos distintos, ambas disciplinas se esfuerzan por alcanzar. En la esquina inferior derecha aparece San Lucas sosteniendo en la mano una paleta de pintor. ¿Está pintando un cuadro de Cristo en la cruz o acaba de policromar una escultura de Cristo en la cruz? ¿Es el Cristo una pintura o una escultura? Después de la conferencia me gustaría escuchar con gusto sus opiniones. Pero es este tipo de efectos visuales, estos juegos en los que se intervienen varios niveles de realismo, lo que es tan característico del arte español y lo que yo personalmente encuentro tan intrigante y fascinante a la vez. Una de las colaboraciones más célebres entre escultor y un pintor en la primera mitad del siglo XVII y en Sevilla fue la que mantuvieron Francisco Pacheco y Juan Martínez Montañés, un escultor tan venerado por su calidad artística que era conocido por sus contemporáneos por el sobrenombre de el Dios de la Madera. Aquí les muestro un retrato de Pacheco hecho por Velázquez, también aquí en el Prado, y la siguiente diapositiva, también correspondiente a Velázquez, muestra a Juan Martínez Montañés modelando en arcilla un retrato de Felipe IV. Este también está en el Prado, acaba de volver de Japón. El resultado de la colaboración entre estos dos artistas, Montañés y Pacheco, queda bellamente plasmado en el siguiente ejemplo: el San Francisco de Borja, de la iglesia de la Anunciación de Sevilla, que era la iglesia de los jesuitas, antes que se expulsaron en el 18. Esta escultura era una imagen de vestir, y por lo tanto solo la cabeza y las manos son originales de la época. El cuerpo es un añadido del siglo XIX, hecho de papel maché. Así pues, me gustaría hoy centrarme en particular en la cabeza del San Francisco de Borja y en la forma en la que fue tallada y policromada. Presenta una mirada ascética y su rostro es delgado y adusto, con una nariz aguileña atallada con marcados contornos. Tiene la mirada fija en la calavera que sostiene con su mano izquierda. Su labio superior, delgado, y su labio inferior, más carnoso,
aparecen claramente definidos y rodeados por un bigote y por una barba corta tallados en muy bajo relieve. Las venas de las sienes están intensamente marcadas, llegando incluso a sobresalir. Este es un retrato de un individuo y lo que resulta sorprendente es que muestra el aspecto detallado de un santo del siglo XVI que fue beatificado en el 1624, año en el que esta escultura fue realizada. Es fácil de imaginar cómo los fieles habrán reaccionado al encontrarse cara a cara con este santo. Se trataba de un tipo de realismo que los pintores nunca serían capaces de lograr en sus pinturas. En su tratado El arte de la pintura, Pacheco describe las técnicas necesarias para pintar una escultura, por lo que es fundamentalmente gracias a él que disponemos hoy en día de datos precisos relativos a cómo se abordaban los aspectos más complejos de la policromía en el siglo XVII. Pacheco trata en sus textos la técnica de la encarnación o la pintura con tonalidades color carne y por extensión la pintura de expresiones faciales. Pacheco era particularmente dogmático en lo que respecta al contraste entre las tonalidades de color carne glaseadas brillantes y las tonalidades y los acabados mates. Para él, las tonalidades glaseadas obtenidas aplicando una última capa de barniz encima de la pintura resultaban totalmente repugnantes porque reflejaban la luz de una manera que poco tenía que ver con las características reales y verdaderas de la piel humana. Por otro lado, las tonalidades mates, según él afirma, fue él que las introdujo en Sevilla, satisfacieron el deseo emergente en el siglo XVII de lograr un mayor grado de realismo en la escultura pintada. Para dar color a la cabeza de San Francisco de Borja, Pacheco emplea la técnica mate, que él mismo había desarrollado, sobre la que superpone tonalidades más oscuras de color carne y rasgos faciales. Hay algunas motas blancas en el iris de ambos ojos para hacer que parezcan más vivos, y eso se ve en esta diapositiva aquí, justo aquí, eso está todo pintado. No son ojos de vidrio, pero ojos pintados con unos toques de blanco ahí para dar la sensación de la iris. En cuanto a las pestañas, en palabras de Pacheco, yo no uso pestañas porque encrudecen escultura, sino manchas unidas dulcemente. Y el toque final, aquel que Pacheco que creía que daba vida a una escultura, era añadir, y cito de nuevo aquí, un barniz de sombra muy claro para barnizar los ojos. Solamente es seguro el barniz clara de huevo para esto, dado 2 veces, porque como todo lo restante está mate, parecen vivas las figuras y luce lo cristalino de ellos. Para Pacheco, el trabajo de un escultor era imperfecto hasta que el pintor lo completaba. De hecho, y tal y como puede verse en esta escultura de madera de San Francisco atribuida a Montañés en el convento de San Francisco en Cádiz, la imagen sin pintar carecía completamente de vida. Carente de color, la imagen tallada no era capaz de plasmar pasiones humanas, fracasaba en su intento de imitación. Por el contrario, pueden apreciar en esta cabeza de San Juan de Dios de Alonso Cano que real y verosímil puede llegar a ser la policromía. Cano, que fue estudiante de Pacheco, es un ejemplo interesante de artista que trabajó como pintor y asimismo como escultor. Fíjense, por ejemplo, en las técnicas distintas que Cano utilizó para los cabellos de la cabeza y por otro lado para las cejas más hirsutas. De acuerdo con las enseñanzas de Pacheco, Cano recubre primero con pintura todo el cabello esculpido y a continuación con un pincel muy fino pinta mechones individuales partiendo de la raíz, desde el cuero cabelludo hasta la frente. Representa para mí esta escultura un perfecto ejemplo de cómo la escultura y la pintura
pueden trabajar juntas, en colaboración, para crear un todo armonioso. Sin embargo, Alonso Cano fue una excepción a la regla, pues en general el arte de la pintura y de la escultura se mantenían muy separados el uno del otro. Pacheco estaba convencido de que esto debía seguir siendo así, por lo que cuando en 1621 Montañés fue designado para llevar el control total del altar mayor del convento de Santa Clara en Sevilla. Eso quiere decir la escultura, la pintura y el dorado. Y Pacheco amenazó con llevarlo ante los tribunales. Montañés había hecho caso omiso a la práctica habitual de contratar cada tipo de trabajo con maestros formados y titulados en esa especialidad. Así, cuando las noticias del contrato de Montañés llegaron a oídos de los pintores, estos montaron en cólera ante semejante violación de sus derechos fundamentales. La respuesta de Pacheco fue este breve tratado, firmado y fechado el 16 de julio de 1622, en el cual se explica en detalle la posición de los pintores. No solo cita ejemplos de la antigüedad, como las esculturas de Praxíteles pintadas por Nicias, como modelos ejemplares, sino que define los derechos y los límites de cada una de las ramas artísticas que conforman la escultura policromada. Lo que está diciendo esencialmente, porque es una carta bastante larga, son 8 páginas, aquí os he dicho el principio y el final, es que si no se tiene formación adecuada, el resultado es una escultura mal pintada, perdiendo así toda su calidad y su poder para transmitir grandes ideales, sean estos artísticos o religiosos. Uno realmente logra entender lo que quería decir cuando observa de cerca y con detenimiento la que probablemente sea la escultura más famosa que Pacheco y Montañés concebieron juntos, el célebre Cristo de la Clemencia, que hoy en día está en una capilla muy oscura, casi no se ve en la Catedral de Sevilla, pero que pertenece legalmente al Museo de Bellas Artes de Sevilla. Sería fantástico si un día se volviese al museo, pero bueno, no digo más. Fue encargada en 1603 para la capilla privada de Mateo Vázquez de Leca, arcediano de Carmona, en Sevilla. Leca tenía unas ideas muy claras acerca de cómo había que representar a Cristo y qué aspecto debía tener. En el contrato hace hincapié en que Cristo, y aquí leo textualmente, ha de estar vivo antes de haber expirado, con la cabeza inclinada hacia el lado derecho, mirando a cualquier persona que pudiera estar orando al pie de la cruz, como si Cristo mismo estuviera hablándole. Y cuando vemos la cara, es verdad que hay esta comunicación muy directa entre el que está allá abajo mirándole desde abajo hacia arriba. Montañés y Pacheco hacen exactamente aquello que se les pide. Pintan la piel de una tonalidad rosa mate de un hombre todavía vivo y no de la tonalidad blanquecina de un hombre ya muerto. La sangre proveniente de la corona de espinas ha empezado a correr por su cuerpo. Tenemos la sensación real de que se ha representado a Cristo en un instante particular y concreto de su vida. Pronto estará cubierto de sangre y su piel se irá tornando de una tonalidad blanquecina, grisácea, a medida que la vida lo vaya abandonando. Uno de los aspectos más notables del Cristo de la Clemencia es que Pacheco también pintó sombras para sugerir las cavidades bajo las costillas de Cristo y el alrededor de sus axilas. Esta técnica es, por supuesto, mucho más habitual en la pintura, donde el artista siempre tiene que añadir el efecto de la luz y sombrear la composición en consecuencia. Sin embargo, la decisión de Pacheco de añadir aquí sombras sobre el cuerpo de Cristo atestigua su formación como pintor y pone de manifiesto
la fascinante interrelación entre las dos formas artísticas. No tengo la menor duda de que piezas como el Cristo de la Clemencia tuvieron un impacto tremendo sobre los pintores. Estas sombras de lo que estoy hablando son difíciles de percibir así en una foto con focos tan fuertes. Y hay que acercarse con una escalera, subir para darse cuenta de qué fino es pintar el cuerpo de Cristo. Pero es verdad que hay sombras por todos los lados para dar la escultura un lado casi más escultórico de lo que es. Y aquí os enseño un detalle que a mí sé que es muy fuerte, pero es un detalle donde los clavos están ya muy fijos, pero la piel está cambiando de forma con el peso del Cristo. Es el realismo español a tope, digamos. El alumno más célebre de Pacheco fue un artista que sin duda llegó a ser mucho mejor pintor que pintor de esculturas. Me refiero a Diego Velázquez. Velázquez pasó una parte de su formación policromando esculturas. Desafortunadamente no tenemos una escultura para comprobar eso, pero Velázquez pasó el 14 de marzo de 1617, se examinó frente al gremio de San Lucas en Sevilla y le fue concedido el título de pintor de imaginería y el óleo y todo lo a ello anexo. Este es el cuadro de la crucifixión de Velázquez, que está muy bien expuesto en la exposición ahora mismo. Y mientras Velázquez no muestra rasgos escultóricos en su estilo de pintura, al contrario que lo que sucede con Zurbarán, por ejemplo, resulta sumamente probable pensar que la pintura de Velázquez estuvo directamente influenciada por su contacto con esculturas de crucifixiones, tales como la que acabo de mostrar. El uso de un fondo negro de forma que la figura parezca sobresalir, proyectándose hacia el espectador, las intensas sombras bajo las axilas y las palmas de las manos que enfatizan las cavidades de su forma. Ambas características son técnicas que Velázquez utiliza para subrayar la vertiente física del cuerpo herido de Cristo. Esta obra de Velázquez pertenece a la mitad de su carrera, pero si retroceden a su estilo inicial, a las obras que realizó estando en Sevilla, podrán observar que sus pinturas poseen incluso una mayor afinidad con la escultura. Aquí les muestro la Inmaculada Concepción Velázquez, que es de la National Gallery, pero está aquí ahora en el Prado para la exposición. En su búsqueda de la realidad, Velázquez elige un modelo real que pose para él. Algunos llegan a decir que trata de su futura mujer, Juana Pacheco. Sin embargo, la actitud que muestra y la caída que presentan los ropajes revelan una inspiración directa a las esculturas de Montañés que Montañés realizó sobre el mismo tema. Cuando se compara esta pintura con la célebre escultura conocida popularmente como la Cieguecita, también de Montañés y en la Catedral de Sevilla, uno se da cuenta de cómo particularmente los ropajes están inspirados de manera fehaciente en un prototipo escultural. Parece que incluso llegó a pedir a su modelo que posara adoptando una postura similar a la que tiene la escultura, con la rodilla derecha flexionada hacia adelante y la pierna izquierda estirada. Sus manos unidas en oración y su humilde mirada baja, mirando al suelo, tienen su inspiración directa en el prototipo de Montañés. Incluso más fascinante resulta la radiografía realizada de la pintura de la National Gallery, la cual muestra cómo originariamente los ropajes fluían en la parte inferior mucho más libremente, como si el viento soplara sobre ellos. Aquí se ve. Sin embargo, parece que Velázquez quiso posteriormente centralizar la composición y solidificar a la Virgen, y como resultado su pintura presenta características similares a los ejemplos escultóricos. Eso es lo bueno de PowerPoint, puedes hacer eso muy rápido y ves como los cambios que hay abajo del manto de la Virgen. El uso que Velázquez hace de la escultura
ha logrado arrojar alguna luz sobre la interpretación de otra pintura de la National Gallery de Londres, el Cristo y el alma cristiana, que también está aquí. Estamos casi sin Velázquez en Londres ahora mismo, hemos mandado casi todo, pero bueno. Atado a una columna, Cristo aparece desplomado en el suelo tras haber sido flagelado y con los instrumentos encargados de llevar a cabo este hecho situados a sus pies, delante de él. A la derecha del cuadro hay un niño pequeño que está siendo conducido hacia él por un ángel guardián, cuyas alas aparecen extrañamente fijadas en su cuerpo por medias de correas. El niño pequeño ha sido identificado como el alma cristiana, que viene a visitar y a contemplar el sufrimiento de Cristo. Siempre se creyó que la inspiración para esta pintura había sido esta obra de Juan de Ruelas, y sí que hay una relación. Velázquez está retrabajando la temática del Cristo atado a la columna con una alma cristiana. Sin embargo, creo de hecho que Velázquez estaba tomando como modelo para sus pinturas esculturas que había visto bien en Sevilla o bien en Valladolid, como esta de Gregorio Fernández, titulada Cristo atado a la columna. Esta escultura se lleva todavía a hombros recorriendo las calles de Valladolid durante la Semana Santa, cuando los fieles se acercan a ella y contemplan el sufrimiento de Cristo. Estoy seguro de que fue este tipo de encuentros con los fieles lo que Velázquez tenía en mente cuando concibió esta pintura del alma cristiana, yendo a rezar ante Cristo. Una pintura que transmite una intensa sensación de teatralidad predispuesta. De ahí las alas de quita y pon del ángel. Zurbarán fue, de entre todos, y para mí, el más grande pintor escultórico, alcanzando nuevas cotas de realismo en la pintura. Tal y como mencioné antes, se ha descubierto recientemente un contrato que confirma que también Zurbarán recibió de joven formación como pintor de esculturas e incluso como escultor. El pintor y historiador del arte Antonio Palomino ya mencionó en sus escritos en 1724 esta sensación de ilusionismo presente en el estilo pictórico de Zurbarán. Hablando del Cristo crucificado que vemos aquí pintado por Zurbarán en 1727, dice lo siguiente: en la sacristía del convento de San Pablo hay un crucifijo de su mano que la muestran cerrada la reja de la capilla, que tiene poca luz. Y todos los que lo ven y no lo saben, creen ser de escultura. Es la luz, junto con zonas de profundas sombras, como el espacio que hay entre sus piernas, lo que extrae la figura de Cristo de la oscuridad que hay tras él. De forma que tenemos la sensación de que su cuerpo se inclina ligeramente hacia adelante, penetrando en nuestro espacio propio. Sus músculos y costillas sobresalen y las venas de sus brazos aparecen muy marcadas por estar soportando la tensión de su cuerpo. Casi lo más extraordinario de todo es la sábana blanca arrollada alrededor de su cintura, rígida, tiesa y arrugada a la vez. La habilidad de Zurbarán para representar con su pincel las arrugas y los pliegues de la tela es poco menos que excepcional, como si se tratara de una mención explícita de los trucos que pone en práctica ante nuestros propios ojos. Zurbarán incluye su firma en el pequeño trozo del papel situado en la cruz, que vemos ahí todo abajo. La firma clavada en la madera de la cruz, está la firma clavada en la madera de la cruz o pegada al cuadro mismo. En esta obra hay distintos niveles de realidad. A pesar de que la figura de Cristo parece habitar en el mismo espacio que el observador, este tiene al mismo tiempo una sensación de shock porque el Hijo de Dios pueda parecer tan real físicamente. La pintura fue hecha para el oratorio de la sacristía del convento de San Pablo en Sevilla, que vemos aquí.
Como pueden ver en esta fotografía, la sala era bastante pequeña y hoy sirve del despacho de la parroquia de la Magdalena. Y la pintura aparecía colgada en la pared del fondo, en una hornacina no demasiado profunda. Aquí mi montaje PowerPoint para esconder el secretario de la iglesia. Hay que tener en cuenta que hay dos ventanas en la pared derecha. Estas son las ventanas de fuera, estas dos ahí a la derecha. Y la luz que por ellas penetraba a raudales incidía sobre la figura de Cristo desde el lado derecho, de forma totalmente análoga a cómo Zurbarán ilumina artificialmente la escena, desde la derecha. Así, la luz natural y la luz artificial se funden para dar paso a la pregunta de qué es real y qué es una ilusión. En un encargo posterior para la Orden de los Cartujos en Sevilla, se le pide a Zurbarán que pinte un cuadro de la Virgen de la Misericordia con su manto extendido para proteger a los miembros vivos de la congregación. El diseño del conjunto se inspira en un grabado flamenco de San Agustín, con arzobispos ahí abajo rezando. Pero mientras la imagen de la Virgen tiene un aspecto anticuado, los monjes que aparecen bajo su manto son maravillosos retratos individualizados. A la vez que estoy seguro de que Zurbarán estudió y observó la vida diaria de los monjes en el monasterio, creo que también analizó con detalles una escultura policromada del fundador de la orden, San Bruno, que fue encargada a Montañés en 1635 para el altar de la capilla de San Bruno de ese mismo monasterio. Zurbarán pone mucho énfasis en los hábitos blancos, característicos de la Orden de los Cartujos, y la manera en la que los pinta es una demostración más de su extraordinaria habilidad y destreza. Los pliegues del tejido son profundos y caen alrededor de su cuerpo, formándose arrugas muy marcadas. El grabado que vimos anteriormente no recrea para mí esta sensación de volumen. La escultura, por supuesto, sí, y los ropajes en la pintura muestran una solidez de que me hacen pensar que Zurbarán estaba observando de cerca, por lo menos, la célebre escultura de Montañés. Imaginen ustedes qué asombroso debe de haber sido para los miembros de la orden de tener esa sensación de continuidad entre los monjes de la pintura, la figura de San Bruno y ellos mismos, todos vestidos de blancos y habitando el mismo espacio. Me gustaría poner fin a esta conferencia con una pintura que, según mi opinión personal, representa una fusión perfecta de los artes de la escultura y la pintura. El San Serapio, una vez más pintado por Zurbarán, y que aquí os enseño. Esta obra fue pintada para el monasterio de Nuestra Señora de la Merced Calzada de Sevilla, colgándose en la sala de Profundis, una sala donde los miembros de la orden ya fallecidos yacían en capilla ardiente antes de ser enterrados. San Serapio fue uno de los mártires de los mercedarios. Los mercedarios pronunciaban 4 votos: pobreza, castidad, obediencia, y cuarto, estar dispuestos a entregarse como rehenes y dar la vida, si fuese necesario, por el cautivo en peligro de perder su fe. San Serapio, un escocés, corrió esta suerte. Fue hecho prisionero, torturado y asesinado. Le rajaron el vientre, dejando al aire sus entrañas, que colgaban fuera de su cuerpo, provocándole así un largo y doloroso final. Sin embargo, y espero que eso no es un doloroso final de esta conferencia, pero sin embargo, en esta representación, Zurbarán decide representar al santo de manera que se ponga de relieve la pureza de su alma y la dignidad de su martirio, en vez de centrarse en el morbo que genera la forma tan sangrienta en la que murió.
Al observar a San Serapio junto a otros monjes que pudieran estar yacentes en la misma sala, uno debía centrarse no en los defectos del cuerpo humano, sino en la resurrección de su espíritu y en la promesa de la vida eterna posterior. A pesar de que el cuerpo de Serapio debe haber estado terriblemente descuartizado, son los blancos hábitos monásticos que lo cubren los que ponen de manifiesto esta pureza de espíritu. En muchos sentidos, estos hábitos constituyen el centro de la pintura. Pesados y voluminosos, caen en cascada con profundos pliegues, envolviendo su cuerpo desplomado. La tridimensionalidad de la tela es francamente asombrosa. Zurbarán parece haber aprendido mucho de la escultura, poniéndolo en práctica en esta representación. La habilidad con la que representa las zonas sobre las que incide la luz e inversamente los pliegues llenos de sombras profundas otorgan a la figura de San Serapio una intensidad física realmente extraordinaria. En una obra como esta, Zurbarán parece estar no solo emulando la escultura, sino incluso desafiándola. A la vez que practica los mismos juegos que hemos visto anteriormente, tratando de engañar al ojo, haciéndole creer que la figura de San Serapio, situado sobre un fondo negro, es una escultura puesta en pies y sin sujeciones. La manera en la que su firma aparece clavada de forma ficticia a la superficie del lienzo no deja lugar a dudas de que, en última instancia, se trata de una pintura. Así, las ventajas de ambas formas artísticas se combinan de forma magistral en la obra de Zurbarán, pero presentándose la pintura como la forma más elevada de las dos, puesto que puede simular la escultura, pero puede ir más allá, jugando con los diferentes niveles de realidad de una forma que la escultura no puede pretender alcanzar. En España, el parangón, y recuerden aquella lucha para ver qué forma artística era superior, no fue tanto una polémica entre los artes de la escultura y la pintura, sino que fue más bien una conversación entre ambos. El hecho de que los artistas de este periodo tuvieran con frecuencia la formación propia de ambas disciplinas da idea de la notable interacción que había entre las dos formas artísticas. La influencia que tuvieron estas esculturas policromadas hiperrealistas sobre la pintura fue mucho más profunda de lo que hasta ahora se había creído. Condujo a un nuevo estilo de realismo en la pintura, quizá personificado como ninguno en Zurbarán y su extraordinario estilo escultórico. Y fue este estilo de realismo, expresado por Pacheco, Velázquez, Cano y Zurbarán de maneras diferentes, lo que dio lugar a algunas de las pinturas más impactantes y espiritualmente sugerentes del siglo XVII en España. Muchísimas gracias.